Este es el Honda Civic 2017. Reemplaza al modelo que, originalmente, fue lanzado en 2011. La unidad que aparece en estas imágenes corresponde a la que tiene carrocería de 5 puertas. También hay una de 4, denominada sedán. Actualmente se puede elegir con motores de gasolina de 129 y 182 caballos, que como el resto del coche son completamente nuevos. El cambio de marchas puede ser manual o automático de variador continuo. Queda por llegar un motor diésel de 120 caballos, que aún no hemos probado. Sin embargo, a quien no necesite imperiosamente un diésel, le recomendamos probar el gasolina de 129 caballos. A nosotros nos ha gustado mucho, por lo poco que gasta y por lo bien que mueve al Civic en cualquier tipo de vía. Una característica importante de este vehículo es su longitud. Mide 4,52 metros, que es mucho. Es mucho más de lo que mide un Ford Focus o un Volkswagen Golf. También es superior a un Mazda 3. De hecho, está a solo 2 centímetros por longitud del tamaño de un Toyota Prius. Además de ser una carrocería muy larga, también es muy ancha y relativamente baja. Eso le confiere a este vehículo un aspecto de coupé. A diferencia de otros fabricantes como puedan ser Audi o Volkswagen, Honda sorprende en cada cambio de generación. A veces el diseño del Civic se ha calificado de aburrido y otras incluso de demasiado futurista. Está claro que el nuevo Honda Civic, al igual que las dos generaciones anteriores, no es un coche diseñado para todo el mundo. Debido a lo que crece la carrocería por fuera, también lo hace el espacio dedicado a los ocupantes. De hecho, en este coche hay mucha anchura a la altura de los hombros, también hay mucho espacio para las rodillas. Lo que no abunda es altura disponible para los ocupantes de las plazas posteriores. El maletero, por su parte, también es muy voluminoso, aunque como veremos más adelante, sus proporciones son un poquito irregulares. El precio de partida es 20.440 euros, con un motor de 129 caballos. Por lo tanto, es más costoso que sus principales rivales, a excepción de modelos como el Volkswagen Golf o el Audi A3. Con este motor está disponible con 3 niveles de equipamiento, denominados Comfort, Elegance y Executive. Las imágenes de este vídeo corresponden a una unidad equipada con este último. Algunos de los elementos que distinguen al nivel de equipamiento Executive son los faros de LEDs, la suspensión de dureza variable, el techo solar, un sistema de sonido con 11 altavoces, el sistema de acceso y arranque sin llaves o el navegador. Esta unidad también tiene todas las opciones posibles, que son tapicería de cuero, cargador inalámbrico para el teléfono móvil y asientos traseros con calefacción. Como ya hemos dicho anteriormente, la altura de la carrocería de este modelo es más reducida de lo corriente y eso hace que los asientos también vayan colocados más cerca del piso. En este coche se va sentado muy cerca del suelo y con las piernas relativamente estiradas porque los pedales quedan más o menos lejos. El volante queda en una posición muy vertical y la palanca de cambios en una posición muy elevada y cerca del volante, lo cual favorece su manejo y lo hace muy agradable. Aunque la carrocería es baja, como los asientos van situados cerca del suelo, la altura libre del techo es más o menos amplia. Yo que mido 1,80 m y voy sentado erguido, aún me sobran unos 3 centímetros hasta el techo, que en este caso es un techo solar, el cual, según nuestras mediciones, resta unos 5 centímetros de espacio libre respecto al techo convencional. Los asientos delanteros nos han gustado mucho, sujetan lateralmente el cuerpo más de lo que parece y aunque estén tapizados en cuero, no resultan resbaladizos y son acogedores. Normalmente nosotros no recomendamos el cuero, pero en este caso no nos parece una opción descartable a quien le guste el aspecto o el tacto que da este material. Aparte de las regulaciones corrientes, el reposacabezas se puede ajustar en altura y también se puede cambiar la inclinación del mismo. En el interior nos encontramos con un diseño que, como el exterior, también es atrevido, pero quizá menos que en el anterior modelo. Ahora toda la instrumentación se consulta a través del aro del volante, no como antes, que el conductor tenía la información distribuida hasta en 3 pantallas. Desde los mandos del brazo izquierdo del volante se manejan algunas funciones como el volumen del sistema de sonido, el sistema multimedia, navegador, teléfono, ordenador de viaje
y todo ello de una forma más o menos sencilla e intuitiva. También tenemos acceso a los mandos del teléfono y al de reconocimiento de órdenes vocales. Y desde los mandos del brazo derecho se tiene acceso al programador de velocidad activo, al limitador de velocidad y al asistente por cambio involuntario de carril. Y aquí en el lado izquierdo del salpicadero tenemos acceso a otras funciones como el sistema precolisión, el de aparcamiento, el control de estabilidad, la alerta por cambio involuntario de carril y el lavafaros. No nos ha gustado en exceso el sistema multimedia de 7 pulgadas. Hay otro de 5 pulgadas en las versiones más sencillas. Honda ha prescindido de todos los botones físicos para su manejo y en su lugar ha colocado unos botones táctiles. Como todo es táctil, hay que apuntar bien con los dedos para acertar donde se desea y eso significa a veces dejar de mirar la carretera. La cartografía del navegador es poco atractiva si la comparamos con la que llevan algunos de sus rivales. Los gráficos parecen un poco anticuados y la pantalla responde con una fluidez solo suficiente. Este sistema multimedia también nos permite conectarnos a internet, así como descargarnos y utilizar algunas aplicaciones, aunque para ello previamente es necesario conectar un teléfono móvil a internet. El sistema de climatización está por debajo de la pantalla anteriormente mencionada y en una posición lo suficientemente elevada y próxima al conductor para que se pueda consultar y manipular sin apenas retirar la vista de la carretera. Alrededor de las plazas delanteras hay unos cuantos huecos para dejar cosas. Destaca este cajón central que es de grandes dimensiones y resulta muy útil. En su interior hay varias formas previstas para alojar objetos de diverso tamaño. También hay un pequeño separador que se puede eliminar, así como esta bandeja portabebidas. No tiene una tapa que lo cierre completamente, sino que el reposabrazos central lo cubre parcialmente. Justo delante de la palanca de cambios hay un cajón que, en las versiones más equipadas, como es este caso, también sirve como superficie de carga inalámbrica. Por delante y por debajo de este hueco hay otro que está mucho más oculto y al que se puede acceder bien desde el cajón superior o bien desde ambos laterales de la consola. Desde este cajón se tiene acceso a una toma USB, a otra HDMI y a otra de 12 voltios. Los materiales y ajustes pasan desapercibidos por su calidad. Están en la línea de lo que cuesta el modelo. Si este coche costara lo mismo que un Renault Megane, nos parecería que la calidad es muy buena, pero teniendo en cuenta lo que Honda pide, la calidad es sencillamente corriente. Como en otros coches similares, hay detalles mejores o peores. Deja buena impresión este plástico mullido que recubre el salpicadero, el suave tapizado del techo o el tacto de la piel que cubre los asientos, así como parte de las puertas y el volante. También nos ha gustado el tapizado, similar al terciopelo, que recubre toda la guantera. Hay cosas donde Honda ha puesto menos cuidado, como en los plásticos de la parte superior de las puertas traseras, que son claramente peores que los delanteros. Tampoco nos ha gustado cómo Honda ha cubierto las fijaciones ISOFIX. En las plazas posteriores, el espacio para las piernas es muy amplio y es mayor que en el modelo precedente, lo cual es normal teniendo en cuenta todo lo que ha crecido la carrocería por fuera. Ahora bien, tampoco podemos hablar de una cantidad de espacio sobresaliente, porque hay rivales que con una carrocería más pequeña tienen más espacio disponible en sentido longitudinal, y es el caso del Nissan Pulsar o del Fiat Tipo. La anchura disponible entre puertas sí es sobresaliente. Este coche tiene más espacio para los hombros que cualquiera de sus rivales, y eso significa que si aquí van a viajar 3 personas, este modelo es más apropiado que cualquier otro. El aspecto más crítico en las plazas traseras es la altura disponible al techo. Si yo, por ejemplo, me coloco erguido y me echo para atrás, lo primero que toca en mi cabeza es el guarnecido del techo. Además, el reposacabezas tiene un recorrido en altura muy escaso, de tal manera que queda a la altura de la nuca más que en la cabeza. En las plazas traseras tenemos huecos para guardar objetos aquí, detrás de los respaldos de las plazas delanteras, en las puertas y también en el reposabrazos hay practicados un par de huecos para guardar, por ejemplo, botellas o latas de bebida.
Lo que no tenemos aquí atrás son salidas de ventilación, conexiones USB o tomas de corriente. Lo que sí que hay, al menos en esta unidad, son los mandos que activan la calefacción en las plazas traseras. El maletero tiene 414 litros de capacidad, que es un volumen importante. Estos 414 litros están distribuidos en dos partes. En primer lugar está la parte superior del maletero y luego está por debajo de esa trampilla un segundo hueco en el cual cabe, por ejemplo, una maleta de cabina de avión. Hay que tener en cuenta que las versiones con acabado Sport no disponen de ese segundo hueco por el espacio que ocupa su sistema de escape. No hay rueda de repuesto, sino que en su lugar hay un kit de reparación de pinchazos que está ubicado en uno de los laterales, mientras que en otro lateral hay un conjunto de herramientas. El maletero está cubierto por dos piezas. Una está adosada al portón y se puede desmontar, y otra a la carrocería. Esta segunda se desplaza lateralmente y, a diferencia de otras, resulta muy ligera y es muy cómodo eliminarla. A continuación os voy a contar cómo va este coche, qué me ha parecido dinámicamente. Pero antes me gustaría recomendaros clicar en este enlace donde vais a encontrar más información sobre la prueba de este coche. Esta unidad tiene llantas de 17 pulgadas con neumáticos 235/40 R17 y suspensión opcional de dureza variable. Yo no sé cómo va este coche sin esas opciones, pero no creo que sean las únicas responsables del buen sabor de boca que deja el Civic en todo tipo de vías, especialmente en las curvas. A mi juicio es muy posiblemente uno de los turismos de precio similar que es más ágil y preciso en curva. Como ya hemos dicho antes, tiene un nivel de adherencia muy elevado, pero sobre todo tiene una dirección muy rápida, de únicamente 2,2 vueltas de tope a tope, y además esta dirección tiene muy buen tacto. Todo ello permite dirigir al coche por donde se quiere hasta unos límites muy elevados. Una muestra de ello es que ha superado la maniobra de esquiva a una velocidad muy alta, y todo ello sin movimientos bruscos o preocupantes al límite. Como colofón, la capacidad de frenada es buena, así como la resistencia al calentamiento. Cuando se conduce este coche queda claro que Honda ha hecho algo distinto. No solo un vehículo fácil de conducir, como lo son casi todos los coches modernos, sino también es un vehículo que de alguna forma está indicado para entusiastas de la conducción, que desean un coche veloz en curva cuando hace falta y suave de conducir el resto del tiempo. Bueno, y me preguntaréis, ¿qué se puede mejorar dinámicamente en este coche? Hay pocas cosas que puedan ser afinadas porque el equilibrio es muy bueno, la suspensión es firme, pero no es nada incómoda, tiene una gran capacidad de absorción y bueno, sí, quizá podría mejorarse un poco el ruido de rodadura, que es un poquito elevado, es más elevado que, por ejemplo, que el de un Ford Focus y también que el de un Volkswagen Golf. Sin embargo, un Mazda 3 hace más ruido. Recomiendo probar este motor, a mí me ha gustado mucho. Lo cierto es que no parece un motor pequeño de 3 cilindros porque ni suena como tal, ni vibra más que uno de 4. Bajo mi punto de vista posiblemente sea uno de los mejores motores de sus características que hay en el mercado. Y lo es por cómo entrega la potencia, por lo suave que es y porque gasta poco. En nuestro recorrido de consumo de referencia por autopista ha sido uno de los que menos ha gastado. También es un motor recomendable por su capacidad máxima de aceleración, que está cerca de los mejores. ¿Qué se podría mejorar de este motor? Pues bajo mi punto de vista me ha resultado un poco molesto que practicando una conducción rápida o apurando el motor hasta un régimen más o menos elevado, el corte de inyección se produce de forma repentina y a tan solo 5.600 revoluciones por minuto. Por lo tanto es importante prestar atención a esto para que no haya sorpresas, por ejemplo, durante un adelantamiento. Este Honda Civic tiene buenos argumentos para ser una buena compra, como su holgado espacio para pasajeros en sentido longitudinal y en anchura, su amplio maletero, su puesto de conducción,
su diseño y sobre todo por aquello que tiene que ver con sus cualidades dinámicas. En general, y sin plantearme el tema económico, este coche me ha dejado muy buen sabor de boca. Me parece un producto apetecible, en el que lo bueno pesa mucho más que lo malo, y que no tiene grandes fallos. Además, resulta convincente en el día a día o para viajar al ritmo que se desee, en curvas o en rectas. En definitiva, el Honda Civic 2017 aporta un poco de aire fresco en un mercado donde los coches son cada vez más parecidos entre sí y también más aburridos.